del viento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan Hola, buenas ustedes? noches, ¿todo bien? Hola Chifu, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, Hola, buenas noches. ¿qué tal, Eric? ¿Cómo andas? Bueno, estamos empezando esta masterclass, digamos, ¿no? Para ir profundizando un poco sobre el tema de los sueños, sobre de cómo hacernos conscientes de, de los... A ver, un segundito que vamos a acomodar una cosita acá. Eh, Muy bien, ahí estamos. Ahora sí. Bueno, la idea es un poco hoy hablar de algunos temas que si bien van en el curso, también he preparado algunas herramientas más para que ustedes vayan durante esta semana practicando algunas técnicas que les ayude a recordar los sueños y también tener un nivel de conciencia que a veces nosotros creemos que no podemos tener es que cuando dormimos. Nosotros podemos ser conscientes de nuestros sueños, podemos cambiarlos, podemos bajar información y hay un montón de cosas que son como muy interesantes que podemos hacer la parte de viajes astrales, o sea, salir del cuerpo, hacer desdoblamiento, encontrarnos con seres de luz, encontrarnos con nuestros guías. Y bueno, eso es un conocimiento que es muy bonito. Eh, Si bien eh, yo lo venía reservando para el círculo interno de lo que era la enseñanza Pacua, eh, a medida que me fueron pidiendo, me fueron solicitando cada vez más este tipo de información, digo, bueno, vamos a preparar algo que sea profundo, que abra conciencia. Vienen tiempos muy bonitos, vienen tiempos que tenemos que estar preparados, tenemos que estar atentos, tenemos que estar conscientes y bueno, para eso un poco esta masterclass también y el curso que vamos a dar, que empezamos la semana que viene, el día 26, ¿sí? El martes 26 a las 20 horas. Bueno, bienvenidos a todos los que están ahí en Instagram eh, y los que están acá presentes por Zoom. A mí me gustaría comenzar esta clase con una pregunta simple, pero es una pregunta fuerte, es una pregunta poderosa, ¿no? Y es ponerte, ¿alguna vez sentiste, ¿no? Que lo que llamamos nosotros realidad es apenas como una pequeña y delgada línea o capa que en un momento, en cualquier momento, podría llegar a rasgarse o podría llegar a romperse o podría llegar a abrirse, ¿viste? Nosotros en nuestra vida diaria, ¿no? Siempre nos mantienen atrapados en la lógica. Yo hablaba la otra vez, en varias oportunidades le estaba diciendo a muchos de ustedes que nos tratan de encasillar, ¿sí? Nos tratan de poner tareas, de correr de un lado al otro, de mantenernos ocupados, de decirnos qué tenemos que vestirnos, cómo tenemos que hablar, qué cosas están de moda, qué está bueno, qué está malo. Pero hay instantes, ¿no? Pequeños instantes en los que el velo se afloja un poquito y podemos vislumbrar otra cosa. Es como que la programación que nos están dando no es tan completa y nos permite decir, che, pero ¿y si ahora estoy durmiendo y cuando estoy durmiendo estoy despierto? Quizás alguna vez te preguntaste eso, porque puede ser que ahora nosotros estamos durmiendo y estamos despiertos en el otro lado, o estamos despiertos acá y en el otro lado estamos durmiendo.
si es que podemos considerar que está el otro lado, ¿no? Esa, eso que, ese instante, ¿no? Ese vislumbre que nosotros tenemos, esa otra cosa, ese espacio intermedio, es lo que me gustaría hablar hoy en esta clase. En ese pasaje, ¿no? Que hay desde el plano consciente a ese plano inconsciente. Entonces, no se trata acá de aprender una nueva teoría, sino realmente, siempre les digo, nosotros tenemos que empezar a recordar algo que ya está en vos. Ya está en vos, vos ya lo sabés y solamente te has olvidado. Tenemos que empezar a recordar, porque todos tenemos la capacidad de entrar en los distintos, en esos estados de conciencia, en todos esos estados de conciencia. Lo que pasa es que nos olvidamos cómo entrar. Nos olvidamos cómo manejarnos en esa vibración. Entonces, esta clase es un poco una invitación a despertar esa memoria del espíritu, ¿no? A despertar esa memoria. Eh, entonces, a mí siempre cuando comenzamos acá, me gustaría que se relajen, que trabajen un poquito con su respiración, que se concentren, que dejen que cada respiración que ustedes están teniendo los relaje, les relaje la mente. Imagina que cada pensamiento se empiece a apagar como si fuera una vela, ¿viste? Así, vos soplás y eliminas todos esos pensamientos y te predispones para esta clase, porque no necesitamos nada para esto, solamente prestar atención, ver cómo vibran las palabras que te voy a decir, qué es lo que te llega, qué es lo que resuena en vos, y a partir de ahí que te lleves lo mejor de lo que te voy a contar. Eh, Viste, hay un umbral entre el sueño, cuando vos ya estás soñando, y la vigilia, ¿sí? Ese instante en que, viste, vos no sabés si estás despierto, estás dormido, ahí estás como, viste, como le dicen, ¿no? Cabeceando, ¿no? Un poco así. Es como un lugar medio difuso, ¿no? Donde vos todavía estás escuchando los ruidos de afuera, pero ya empezaron a aparecer algunas imágenes que son medio raras, o imágenes de otras cosas, y vos no te estás dando cuenta de que estás pasando esa, ese estadio, ¿no? Los antiguos lo llamaban el umbral, ¿viste? O la grieta del mundo, ¿no? Cuando vos pasabas de un mundo a otro mundo. Otras culturas lo llamaban el pasaje secreto, porque pasaban de un estadio, de un estado vibracional a otro estado vibracional, ¿no? Eh, es el momento como más fértil de la conciencia, ¿viste? Porque ahí no gobierna ni la razón, no gobierna la lógica, nada de eso. Lo que en ese espacio el tiempo se dobla. ¿Viste? Ayer justo estábamos hablando del desdoblamiento del tiempo, ¿no? Es como un segundo, en un segundo que puede sentirse como eterno. Y una eternidad puede pasar, ¿viste? Quizás en un parpadeo. Vos hiciste así, tac, tac, en un parpadeo y no hay tiempo ahí, ¿viste? Solamente está el presente, en ese instante, ¿viste? Ahí la identidad como que se vuelve muy flexible, porque no sos solo vos, tu nombre, digamos, tu edad, tu historia, no, sos algo mucho más amplio, algo que observa y a su vez se observa. ¿Viste? Eh, es como si yo te diría, bueno, fíjate a ver si tenés alguna contractura en la espalda. Vos cerrás los ojos, ves tu espalda, imaginás la contractura, pero ¿quién es el que está observando tu espalda? Ahí eso es lo genial, porque te volvés observador del observador. Muchos místicos, inventores, sabios, encontraron inspiración en ese estado. Ahí, justo en ese preciso estado, le venía una inspiración. No sé, por ejemplo, la tabla de Mendeleev, ¿no? De la tabla periódica.
Decía que él la había soñado, se bajó del sueño toda esa información, acomodó los elementos químicos y quedó toda conformada tal cual la tabla como está. ¿Sí? Pero no porque la imaginaran, sino que en ese umbral se abre como un canal de comunicación con una inteligencia mayor o una inteligencia superior, si querés llamarla. ¿Viste? Y aquí viene el primer secreto. ¿Sí? El primer secreto es que cuando nosotros logramos mantenernos despiertos en ese umbral, escuchamos pensamientos que no son los nuestros. Son mensajes de esa conciencia universal. Y nosotros podemos recibir esos mensajes, podemos recordar esos mensajes y lo podemos, cuando volvamos a esto que llamamos realidad, lo podemos plasmar en una hoja, acordarnos y nos bajamos esa información del otro lado. El umbral es ese instante sutil, ¿no? Entre el sueño y la vigilia. Y, y cuando todavía no estás del otro lado, ¿viste? Eh, por ejemplo, no estás despierto del todo, pero tampoco estás dormido, o estás dormido, no estás del todo dormido, y todavía te escuchas, estás un poquito despierto, ahí la mente es como que se vuelve muy permeable, mucho más permeable. Entonces, deja entrar símbolos, deja entrar mensajes del inconsciente. Los sueños, ¿sí? Son mensajes de nuestro alma, son mensajes de nuestro inconsciente. ¿Para qué nos sirve poder escuchar esos mensajes? Bueno, porque necesitamos información o también porque a veces nos sentimos medio perdidos, no tenemos sentido en esta vida, no sabemos a dónde ir, a qué dedicarnos, las cosas se nos ponen en contra, entramos así en la vorágine de lo que es la sociedad, ¿no? Y en ese problema que tenemos, ¿viste? Decimos, ¿y yo qué hago acá? ¿Qué puedo hacer para poder corregir este rumbo, para poder darme cuenta, ¿sí? Para poder darme cuenta que, que quizás no estoy en el camino correcto y que antes de aprender por el dolor, puedo aprender, ¿viste? Por el amor. Entonces, cuando yo entro en este estado de vigilia, ¿sí? En este umbral, puedo empezar a recibir símbolos, puedo empezar a recibir mensajes, y me doy cuenta que después, cuando vuelvo a la conciencia plena, estar despierto así, son buenísimos. Son muy buenos y me ayudan mucho. Entonces, la primera técnica que le voy a pasar ahora, ¿viste? Porque a mí me gustaría que ustedes lo prueben a esto, que lo hagan vivencial, porque todo lo que yo te voy a hablar en esta clase, vos anotala si querés. Anotá y después a la noche andá y probalo. Y después contame, decime, mandame un mensaje, me decís, che, me pasó esto. Y te voy acompañando, porque esto es algo, es tan bueno darse cuenta que primero que no estás solo, que hay una fuerza, ¿sí? Un universo ahí afuera que te está guiando, que quiere que vos eh, transites por esta vida teniendo la vida que realmente te mereces. Entonces, es una técnica simple, pero bastante interesante para escuchar los mensajes en ese estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a... la primera técnica es como empezar a escuchar los susurros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vos te vas a ir despertando, pero cuando sentís que vas a despertar, no abras los ojos, no lo abras de inmediato, permanecete quieto ahí, quédate quieto. Respiración suave, natural, te quedas ahí y presta atención porque en ese instante, ¿viste? Puede ser una palabra, puede ser una frase cortita, puede ser un sonido, hasta podría llegar a ser una imagen media fugaz así que te aparece, pero no intentes forzarlo.
¿viste? No entendés, a ver qué pasó, che, a ver cómo era, y ahí entró la mente. No, no, vos relajado, te relajás y escuchás. Y te imaginás, podés imaginarte como si tu mente fuera una antena, ¿no? Una antena que recepciona. Y podés llegar a escuchar como un murmullo, algo, una palabra, puede ser una frasecita cortita que yo. Entonces, ahí, hacete una pregunta interna, en ese instante, cuando viste la imagen, cuando escuchaste el susurro, y decía ahí, ¿qué mensaje me dejó mi sueño hoy? ¿Sí? Y quédate ahí en silencio, quédate receptivo. Lo primero que aparezca, aunque sea algo extraño, que vos no entendés nada, ¿viste? No sé, te puede aparecer un montón de cosas porque es el, es el umbral, digamos, ¿no? Puede ser muy breve, puede ser algo espontáneo, así, un instante. Esa es la respuesta del umbral. Entonces, acepta lo que viene, puede ser una emoción, puede ser un color, puede ser un símbolo, puede ser que te parezca quizás un recuerdo, algo, empecé a recordar esto, ¿viste? Ahí el umbral te habla en claves, ¿sí? Entonces, no lo tenés que juzgar, no lo tenés que pasar por filtro, para nada. Ahí en ese momento, ¿viste? Vos abrís los ojos y siempre tenés como un cuadernito al lado de la cama, ¿viste? Y el cuadernito tiene que ser atractivo siempre, ¿viste? Que sea un buen cuaderno, ¿viste? Que sea bonito, ¿no? Y, y entonces anotá inmediatamente ahí lo que escribiste, eh, la frase o dibujá el símbolo que viste, porque muchas veces ese pequeño detalle que vos anotás, quizás es algún mamarracho hacés porque estás medio todavía medio dormido, es como un hilo dorado, ¿viste? Es como, es como un hilo dorado para recuperar todo el sueño que tuviste. O para recibir quizás una orientación concreta de lo que recibiste, ¿sí? Lo poderoso de esta técnica, ¿sí? Es que vos no necesitas grandes preparativos, nada, lo único que necesitas es quietud, escuchar, ¿viste? Así ponerte eh, atento y tenés que tener confianza. ¿Viste? No, decir yo no, esto no es para mí, ya la mente te está jugando para no guiarte, ¿viste? Para no prestarte esa, eh, no te quiere permitir que vos despiertes. A la mente no le interesa que vos despiertes. A la mente siempre le interesa que ella sea la líder, la estrella, ¿viste? Eh, Así como la práctica del umbral se transforma en algo, en un canal, pero claro, entre lo que es el inconsciente y lo que es la conciencia. Y este es cuando vos estás despertando, ¿sí? Es una puerta para recibir un mensaje, pero también hay un umbral para cuando te vas a ir a dormir. ¿Viste en ese instante, ¿no? En donde vos ya te estás abandonando hacia el sueño, pero la mente todavía sigue percibiendo cosas, ¿viste? Entonces, hay una forma de escuchar el umbral antes de que te duermas vos, ¿viste? Entonces vos agarrás y te acostás, ¿no? Esta sería como la técnica, ¿no? Te acostás, pones una luz tenue, ¿viste? Y respiración suave, y lleva toda tu atención a tu cuerpo y empezás a relajar todos tus músculos, ¿viste? Que los músculos se aflojen. Lo mismo que haces todas las noches, ¿viste? Que te acostás y decís, y te relajas todo ahí. Bueno, exactamente lo mismo, solo que acá le empezás a prestar atención a tu cuerpo, empezás a relajar las partes, te pones bien cómoda, ¿viste? En la posición que vos vayas a dormir. Y ahí tenés que concentrarte en un símbolo, o también podés concentrarte en una pregunta. Entonces, puede ser algo concreto, por ejemplo,
de agarrar y decir, bueno, a ver, ¿qué necesito comprender hoy? ¿Viste? ¿O qué necesito comprender en el sueño? ¿Viste? O simplemente pones una imagen para vos que sea una imagen protectora. No sé, por ejemplo, podés agarrar, poner un ojo, o pones una llave, o pones y te imaginás una llama de una vela, ¿viste? Algo que vos sientas que eso es una imagen protectora en tus sueños, ¿viste? Y ahí no te aferrás ni al mundo externo ni al mundo de los sueños, ¿viste? Te quedás en el punto intermedio ahí. En ese momento vas a observar que empiezan a aparecer imágenes sueltas, bien sueltas. Empiezan a aparecer sonidos, empiezan a aparecer colores, ¿sí? Eh, a ese estado le llaman hipnagónico, estado hipnagógico. Es justo el estado donde vos empezás a dormir, pero te mantenés ahí, ¿viste? Estás ahí. Sos consciente, ¿eh? Sos consciente que estás ahí. Pero ahí no intentes controlar la visión ni interpretarla en el momento, porque te va a pasar dos cosas. O te dormís directamente, porque entra en la mente y dice, che, nos vamos con esto y te agarra la imagen y se va. Sino que vos solamente la ves, observás, te va a aparecer una imagen, te va a aparecer una visión, te va a aparecer un mensaje y simplemente vas a recibir una frase corta, quizás imágenes como fugaces, así. Va a aparecer también, puede ser que en esta aparezcan sensaciones en el cuerpo. Todo esos son mensajes que vienen del umbral, ¿viste? Y entonces ahí, cuando empezás a ver eso, antes de entregarte al sueño, repetís mentalmente lo que hayas recibido. Por ejemplo, repetís la frase o repetís la palabra, la sensación o sentí esto en el cuerpo o mirás el símbolo y eso va a ser como tu llave, ¿sí? O tu llama o lo que hayas puesto ahí para recordar cuando te despertes, ¿sí? Entonces, el, el umbral nocturno, lo que percibís funciona como si estuvieras sembrando un mensaje. Entonces vos al día siguiente, al despertarte, suele aparecer como reforzado tu sueño, ¿viste? Porque la primera sensación a la mañana, ¿viste? Vos vas a sentir y te vas a sentir que estás recordando y es fuerte el recordar lo que has vivido. Y ahí, obviamente, lo anotás, ¿no? Entonces, esas son dos técnicas que son como muy interesantes. Hay otra cosa como muy interesante y que nosotros vamos a desarrollar en el curso, que es el doble, ¿viste? Es cuando sería como el cuerpo que viaja, vamos a llamarlo así, ¿viste? ¿Por qué? Porque mientras tu cuerpo físico está durmiendo, hay un otro voz, ¿sí? Que se empieza a mover, ¿sí? Yo la otra vez le contaba que estaba en lo de mi maestro espiritual, el Emilio, y, y estaba así mirando y veo que baja, estaba en una casa y tenía dos pisos, y baja uno de los chicos por la escalera y le digo, ¿estás saliendo? Sí, sí, ya vengo, y se va. Y yo después me dormí, y a la mañana siguiente le digo, che, no te escuché entrar. ¿Entrar dónde? Me dice. ¿Pero entraste a la casa? No, yo no entré a la casa, nunca salí. Y entonces, cuando voy y le pregunto a Emilio, dice, sí, hay muchos que les gusta salir a pasear de noche, me dice. Salir a caminar, van a aprender algo, van a recorrer, ¿viste? Es el doble etérico que se va y quiere aprender algo. Entonces, ahí él como que me enseñó, ¿viste? A hacer esos viajes, pero desde la forma consciente. Mira, los egipcios antes lo llamaban el Ka, ¿no? O el bardo, le llamaban, los tibetanos llamaban el bardo, ¿viste? Y los pueblos originarios de acá decían que el espíritu que camina en sueños, ¿no? Y antes creían que eran los sonámbulos, ¿viste? Que eso es otra cosa, ¿no? Que
ya lo vamos a ver más adelante, pero en realidad, ¿viste? Es el doble que sale, el doble de tuyo, sale y empieza a caminar. Y acá para esto, no necesitas ningún, ¿viste? Algunos dicen, no, yo voy a probar con ayahuasca, con humito, con lo que sea, ¿viste? No necesita ninguna de esas sustancias extrañas, en este caso, ¿viste? Ni siquiera rituales, nada, para que este doble vos lo puedas conocer o lo puedas ser consciente, ya que se mueve todas las noches. Aunque vos no lo recuerdes, todas las noches se mueve. Entonces lo que yo te propongo es que no es que aprender a viajar, porque eso ya lo sabes hacer, sino lo que te propongo es que aprendas a despertar mientras vos estás viajando. Es decir, que te vuelvas consciente en el momento en que vos estás viajando. Entonces, el doble se observa, explora, se encuentra con símbolos, con paisajes que parecen, a veces quizás, parecen irreales, pero sin embargo, tienen tanto poder, como, no sé, como los que nosotros vemos acá en la montaña, que salimos y vemos una montaña y todo, tiene la misma fuerza. Lo interesante es que cuando nosotros nos conectamos en forma consciente con él, o sea, con el doble, podemos traer de vuelta toda esa información, toda esa fuerza también, e incluso podemos traer sanación. Eso es como muy interesante, ¿viste? Porque a veces, muchas veces pasamos por procesos que necesitamos sanar. Y el doble nos lleva a traer esa información que nos puede ayudar. Mira, en esto no necesitas ninguna aprobación, digamos, ninguna comprobación científica para esto, ¿no? Pero hay algo que va a resumar en lo profundo, ¿viste? Y es que tu doble sabe más de vos que tu propia mente despierta. Te lo puedo asegurar. Él guarda, él guarda recuerdos de otras vidas. Eh, tiene una intuición para los futuros caminos, ¿viste? Cuando los caminos que vos tenés que tomar, las conexiones, hacia dónde vas a ir, qué cambio le vas a poner a tu vida, todo, las conexiones con los seres que quizás desde la razón vos no lo podés explicar, ¿viste? Pero sí te vas a encontrar con esos seres y te van a hablar y van a ser muy amorosos con vos y te van a dar esa, esa palabra justa o ese mensaje justo para que vos tomes conciencia, para que vos empieces a despertar. A veces te dan símbolos, ¿viste? Y los símbolos no son como dibujos muertos ni ideas abstractas, no, no, no. Son fuerzas vivas ahí, que actúan en el alma, ¿viste? Cuando, por ejemplo, no sé, por ejemplo, te podría decir, ¿no? A ver, por ejemplo, en un sueño aparece una serpiente, te puede, no sé, aparecer un río, te puede aparecer una puerta. No son imágenes, no son simples imágenes. Oye, ¿sabes? Me apareció una puerta ahí, no sabía qué era, bueno, la he visto. No, no. Esos son símbolos vivos, son entidades, vamos a llamarlo así, que buscan comunicarse con vos. Para eso hacemos este curso, ¿no? Para que vos puedas entenderlo, puedas comunicarte con ellos. En un sueño común, por ejemplo, nosotros vemos símbolos, ¿viste? Pero lo vemos pasar como si fuera el decorado del sueño, ¿viste? Pero, pero en un estado lúcido, esos símbolos como que se activan, lo vas a ver, ¿viste? Y la puerta que vos ves, que vos decís, bueno, es solamente una puerta, no, en ese momento, si vos sos consciente, te vas a dar cuenta que esa puerta puede abrirse y vas a otro plano. O un animal, como le decía la otra vez en el vivo, un animal puede agarrar y transformarse en tu guía. Y quizás ves una palabra y decís, che, ¿y esta palabra? Y agarrás la palabra y esa palabra empieza a develar, ¿sí? Todo un mensaje directo para vos. Mirá, una vez estaba
estaba ahí con el Emilio, ¿no? Nos fuimos a dormir y a la mañana siguiente siempre nos juntábamos, desayunábamos, nos tomábamos unos mates. Hacía frío, me acuerdo que, sí, me acuerdo que era mañana fría, ¿viste? Y, y le digo, ¿te cuento mi sueño? Me dice, dale, contámelo. Y entonces le digo, mirá, soñé con un montón de naves, ¿viste? Naves extraterrestres, ¿viste? Que estaban sobre una isla y flotaban sobre la isla, ¿no? Y entonces, y empezaba a ver que el agua alrededor de la isla se empezaba a mover, ¿viste? Y se movía y se movía. Digo, ¡fu! ¿Viste? Era como si comenzaba a agitar, a agitar. Y había un montón de luces, ¿viste? Que subían desde la Tierra hacia las naves. Se iban, ¿viste? Me mira el Emilio y se sonríe. ¿Viste? Y cuando él me mira y se sonríe, digo, bueno, acá, ¿viste? Hay algo más, ¿viste? No es solamente siempre me hacía broma, ¿viste? Y esa cosa, pero se quedó callado y me dice, mira, eh, vamos a esperar durante el día, me dice, y vamos a dejar que el espíritu nos sorprenda y que te diga a ver si hay certeza en lo que me estás contando, ¿viste? Como cerca del mediodía vienen tres personas, ¿viste? Lo viene a visitar Emilio, nos sentamos a tomar unos mates ahí y dice, che, ¿vieron las imágenes de Haití? Y le digo, no, le dice el Emilio, no, ¿qué pasó? No, hubo un terremoto muy, muy fuerte en Haití. No sé si ustedes se acuerdan, pero hubo un terremoto muy, muy fuerte, ¿viste? Muchas personas desencarnaron en ese momento, ¿viste? Y, y me decía, mirá, había filmaciones, ¿viste? Donde se veían las naves arriba de la isla. Y ahí automáticamente, ¿viste? ¿Qué? Pero, viste, viste, el Emilio siempre me decía, ¿no? Que me calme, ¿no? Porque yo quería ver, quería ir a buscar internet, bueno, no había ahí en ese momento ni teléfono teníamos, eh, viste, decía, quería ir a buscar a ver la información, viste, para saber, ¿no? Entonces él me decía, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Que esas luces que subían eran seres que no tenían que pasar por el tema de desencarnarse, ¿viste? Y lo sacaban antes, las naves. Obviamente todo esto él me lo contaba y no sé si será cierto o no, pero sí sé que hubo un terremoto, sí sé que hubo esas filmaciones, las pueden buscar también hubo en el terremoto de Japón, hubo las mismas filmaciones donde había luces que iban alrededor de las olas y me parecía que es interesante, ¿no? Pero con esta pequeña historia te quería contar que ahí en ese momento ahí comprendí que el lenguaje del alma, ¿viste? Es uno solo, ¿viste? Y se expresa tanto en sueños como en la vida física, porque está ahí. Está ahí. A mí viene mucha gente ahora y me dice, yo soñé que alguien se iba a morir y se murió. Y está bien, es lo normal. Yo soñé que iba a pasar esto y pasó. Y sí, es lo normal. Para eso son los sueños, porque para eso son los distintos tipos de sueños. Algunos tienen sueños premonitorios, otros sueños de limpieza, otros sueños vívidos, otros sueños de aprendizaje, pero para eso están los sueños. Imagínate que se viene hablando de los sueños desde el inicio de la humanidad. Entonces, la idea acá, ¿sí? Es que podamos aprender este mundo que quizás no conocemos, ¿no? Entonces, me gustaría darte como como un ejercicio, ¿no? Eh, Como para que a ver si te puedas despertar en estos días en el umbral. No es que como que ya estés, ¿viste? Sino como en anterior, sino que ya te despertes en un umbral, ¿viste? Entonces, vos cerrás los ojos, ¿viste? Y empezás a sentir tu cuerpo. Y vas a ver que tu cuerpo se empieza a poner pesado, como si quisieras dormirte. Pero vos mantenés la mente alerta, ¿sí? Y ahí, imagínate que estás como recostado, estás acostado así en algún lugar, y de repente comenzás a ver luces. Imagínate eso, ¿eh? Luces o destellos, colores. No fuerces nada, no importa. Solo déjalo que aparezcan. Vos no fuerces nada. Quizás ahí podés escuchar algunos zumbidos, podés escuchar algunas voces,
o frases sueltas, no lo analices, vos solamente observá, ¿viste? Y ahí visualizá, cuando empiezas a escuchar, visualizá un puente de luz. Imagínate un puente así, un puente de luz, que está, de un lado está el sueño profundo y del otro lado está la vigilia. Y vos empezás a caminar por ese puente. Toda imaginación, ¿eh? Ahí tu cuerpo físico empieza a descansar, ¿viste? Pero tu conciencia empieza a avanzar, ¿viste? De forma muy liviana, muy flotando, así empezás a avanzar. Respirá ahí, ¿viste? Bien profundo, sostenete en ese instante, quédate en ese instante, no te agarre ansiedad, nada. Y ahí, en ese puente, vas a estar como si estuvieras en los dos mundos, entre esos dos mundos. Y quédate ahí en silencio, percibiendo esa frontera, ¿viste? Como que miras para un lado, miras para el otro. Es re bonita la sensación. Es re bonita, ¿viste? Y si ahí aparece alguna imagen, recibila. Si no aparece nada, sentí calma, ¿viste? Porque es la calma del vacío. Ahí entras en ese vacío, en ese puente que une a los dos mundos, el mundo consciente y el mundo onírico, ¿viste? Entonces, esta parte que yo te digo acá es como una, apenas una chispa de lo que nosotros somos capaces de empezar a explorar. Por eso eh, me encantaría que pienses, ¿viste? Que pruebes estos días, ¿viste? Porque el 26 comenzamos y estaría muy bueno que empieces a tener este conocimiento, ¿no? Porque el verdadero poder no está en controlar el sueño ni dominar la vigilia, ¿entendés? Eso cualquiera lo puede hacer. El poder está en habitar ese espacio intermedio. Es el lugar en donde el alma recuerda que es eterna. Entonces, ahora cuando te vayas a dormir o cuando te despiertes, vayas a despertarte, tomate un segundo para reconocer ese umbral. No lo dejes pasar, aprovechar las oportunidades, son buenísimas, porque en ese instante es un portal y cada portal que atravesás eh, te devuelve un poco más de lo que sos vos realmente, de lo que sos vos mismo, vos misma. ¿Sí? Eh, Me gustaría eh, ¿sabes? Eh, Cuando yo leía, me acuerdo cuando leía Castaneda, ¿viste? Las enseñanzas de Don Juan, ¿viste? De Carlos Castaneda, ¿viste? Él pasaba algunas técnicas ahí, ¿viste? Y había una técnica base que se llamaba mirar las manos, ¿viste? Eh, es como la primera puerta del ensueño que llamaba él, ¿viste? La primera puerta del ensueño. Entonces, vos agarrás y te sentás en tu cama, ¿viste? Te paso otra para que vayas jugando, porque en realidad esto es para jugar, ¿viste? Para sentir que, ¿viste? Que hay algo muy interesante ahí, que te podés divertir, se te puede ampliar tu estado de conciencia de una forma increíble, pero increíble, ¿no? Entonces le agarrás y mira tus dos manos, ¿viste? Tus manos así, durante, no sé, 2 o 3 minutos, ¿viste? Y entonces, mientras estés mirando, repetí, suave, ¿viste? Así, en forma suave, como un murmullo. Esta noche cuando sueñe, voy a ver mis manos y me voy a dar cuenta que estoy soñando, ¿sí? Y ahí cerrás los ojos, ¿viste? Y dejás esa imagen de tus manos al último, ¿viste? Esas imágenes que tenías ahí de tus manos, ¿sí? Entonces, cuando en el sueño, quizás te van a aparecer tus manos. O podés agarrar, no sé, decís, bueno, mirá,
cuando vea este vaso de agua en el sueño, me voy a dar cuenta que estoy soñando. Entonces te va a aparecer el vaso de agua. Entonces ahí la mantenés a las manos 2 o 3 segundos, ¿viste? Y empezás a mirarlas y mirar otro objeto, mirar a la vuelta. Mirás de vuelta a tus manos y mirás otro objeto a la vuelta, ¿viste? Siempre vas y volvés a las manos. Vas y volvés a las manos. Ese vaivén que vos haces mirando para un lado, mirando para el otro, como que estabiliza, ¿sí? Te estabiliza en una nueva posición, ¿viste? Como en un punto. Es como que fijas tu atención en el ensueño. Vos vas a ver así y mirás. Y volvés a mirar tus manos. Ahí te estás dando cuenta realmente que, que estás durmiendo, pero estás despierto, ¿sí? Entonces, eh, vas a tener una sensación como de peso, pero agradable, ¿viste? A veces pueden empezar a cambiar las escenas, pueden cambiar, ¿viste? Los colores, cambia tu vibración corporal en un momento, parece como que venís en una caída o de repente estás flotando, ¿viste? Todo eso son indicadores que se movió ese punto de percepción, se movió. Vos tenés que mantener siempre la calma ahí, porque no te vas a caer a ningún lado, no te vas a volar hacia ningún lado, nada. Vos mantenés la calma, respirá tranquilo dentro del sueño, ¿viste? Y entonces ahí vas a tener tu experiencia vívida, vas a tener un sueño lúcido, vas a ver que vas a estar muy despierta o muy despierto en el sueño. Cuando te despiertes, lo primero que te pido es que anotes. Anotá el momento en que viste las manos, viste el objeto ese que elegiste, anotá el momento. Anotá la sensación corporal que tenías en ese momento y fíjate si hubo alguna presencia visual, algo que viste, anotala, viste si hubo algún diálogo, si escuchaste alguna frase, no importa, viste. Eso es el rastro del movimiento que le llaman, viste. Entonces, cuando vos empezás a repetir esto durante varias noches, es como un entrenamiento de fijación, viste, de fijación. Entonces, ya después vas a ser consciente que te puedes despertar en el sueño y lo puedes cambiar, ¿viste? Entonces, cuando vos callás el diálogo y fijás tu atención en el ensueño, ¿sí? Ese punto se empieza a alinear con otras emanaciones energéticas y toda tu percepción cambia. Y te digo, no es fantasía esto, ¿eh? No es fantasía. Es otra configuración de tu atención dentro de tu mismo sistema. Y vas a ver que decís, che, para cachito, estoy soñando. Mirá, mi experiencia, mirá, ahí está mi papá. Me dice, ¿cómo anda? Y me abrazo, lo abrazo y me pongo a conversar y me disfruto. O me encuentro con un amigo, ¿viste? Y converso. Ya está. Y eso es todo. Y cuando vuelvo, quizás me despido con un abrazo y me dice, tenés que despertarte. Sí, ya sé, pero dame un abrazo. Y le doy un abrazo y me levanto así, con los brazos así. Y para mí eso ya fue todo, ¿viste? Para mí eso ya fue todo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te das cuenta vos de que lo estás logrando? Pero sin sugestionarte, ¿viste? ¿Cómo te das cuenta vos que lo estás logrando, no? Eh, Hay periodos como espontáneos de silencio nítido. Sentís como que estás en el espacio, ¿viste? Y ahí tu percepción
se empieza a ampliar tu percepción, impresionante cómo se empieza a ampliar, y es como menos reactiva la cosa. Y ahí estás como en vigilia. ¿Viste? En el vigilia pasa eso, ¿no? Aparece un silencio. En el sueño vas a tener como mucha facilidad para fijar una escena o para fijar un objeto, ¿viste? Eh, Podés moverte vos, pero el objeto está fijo y eso está bueno. Y lo que vas a sentir en tu energía es que después de recordar, ¿viste? Todo eso vas a sentir como una sensación de ligereza y como que vas a tener una capacidad, pero mucho más grande de atención. Vas a estar como mucho más atento. Eh, antes que terminemos la clase, ¿sí? Antes que terminemos la clase, te quería dar algunas, por lo menos dos o tres técnicas también, aparte de esta que te acabo de dar, para que si no llegás a frenarte y te dormís, ¿viste? ¿Cómo recordar el sueño para empezar a practicar, recordar los sueños? Acordate siempre, buscate un cuaderno lindo, un anotador bonito, un cuaderno que llame la atención, una lapicera, y siempre la pones al lado de tu cama, ¿sí? Y, y entonces, por ejemplo, la más común, viste, que yo ya se lo he dado a muchos de ustedes y lo he dado en el vivo, es que antes de dormir, viste, agarrás un vasito de agua, le pones 4 o 5 gotas de limón o 6 gotas de limón y te tomás la mitad del vaso. Y cuando te despertás, te tomás ese poquito de agua que queda y ahí anotás, ahí te vienen un montón de imágenes de todo tu sueño. Y lo empezás ¿cómo se llama? Lo empezás a anotar y a recordar y ahí se te empieza a abrir los portales. Pero escucha, se te abre el portal, vos lo recordás al sueño, pero si no lo anotás, te vas a olvidar. Si vos no lo anotás, te vas a olvidar. Así que siempre deja el cuadernito, porque dice, no, no, esto no, imposible que me olvide esto. A las 3 de la tarde no sabes si soñaste, ¿viste? Entonces, eh, lo otro que pueden hacer es, por ejemplo, ir eh, y por ejemplo, antes de dormir, enfoca tu mente en una pregunta. Esto también lo hizo Alejandra Casado, ¿viste? Hay un video ahí en YouTube que pueden buscar derivación nocturna, que es también, ¿no? Una forma de derivar una pregunta, un problema, algo que vos tengas antes de dormir, la derivás, ¿viste? Un gran amigo mío decía que cuando vos querés resolver un problema pensando, es como querer levantar una tabla estando parado arriba de ella. Porque si tenés el problema es porque ya la mente no lo puede resolver. Entonces, lo que hace es derivar ese problema a la fuerza, al universo, a Dios, a lo que vos creas, ¿viste? Y durante el otro día se te van a empezar a revelar cosas o vas a ver herramientas o vas a tener imágenes que te van a dar la posible solución o una visión diferente de la problemática que estás viviendo. Ese es por uno. Entonces se llama Derivación Nocturna de Alejandra Casado. Después, también lo que puedes hacer es que antes de dormir enfoca tu mente en una pregunta o en una intención que sea muy fuerte para vos, una intención poderosa. Por ejemplo, ¿qué respuesta necesito encontrar en los sueños? ¿Viste? ¿Qué respuesta necesito hoy, por ejemplo? O quiero soñar sobre mi proceso creativo, por ejemplo, ¿no? Y entonces anotá esa pregunta en un papel y ese papel lo podés colocar abajo de la almohada, lo pones ahí al costadito de la cama. Entonces, ¿qué haces con eso? Lo que estás haciendo, lo que se llama es plantar una semilla onírica, ¿sí? Que tu mente retome en el sueño y la tome esa semilla, ¿viste? Y la haga germinar y encuentres vos tus respuestas, ¿viste? Eso sería lo, lo genial de esto. Eh,
esta práctica la llaman incubación del ensueño, ¿viste? Eh, Muchos decían que muchos profesores, investigadores de Harvard la usaban, ¿viste? Para la resolución de problemas que a veces no podían encontrarle, ¿viste? Entonces ellos escribían la pregunta, la ponían bajo la almohada e inducían, como que inducían al sueño, ¿viste? A que encuentre la respuesta, ¿viste? Esto es con una intención clara, ¿viste? Entonces el cerebro es como, digamos, se desactiva ahí, ¿para qué? Para darle prioridad al contenido, al soñar, ¿sí? Entonces, cuando volvés, despertás en una forma más consciente con esa resolución de ese problema, ¿viste? Eso sería. Después, otra de las cosas que pueden hacer, por ejemplo, eh, ya lo pueden hacer también como ritual, ¿viste? Así es, se toman un baño, no muy caliente, templada el agua, pueden poner a hacer, por ejemplo, un baño de sal, ¿viste? O de alguna hierba relajante. Iluminás, viste, el lugar donde vas a dormir, pones una música muy suave, la música preferiblemente binaural, viste, o de sonidos muy tranquilos, que haga sea una música relajante, viste. Y en este contexto, marca como el pasaje hacia el mundo onírico, viste. Entonces ahí empezás a reducir todas las distracciones, todo el estrés que tenés empieza como a reducir, ¿viste? Entonces, ¿viste? Si vos estás muy estresado, es muy difícil que recuerdes los sueños. Por eso te digo, capaz que para recordar necesitas darte una ducha, relajarte un poco, poner música suave, entrar en un proceso de relajación, ¿viste? Entonces entender este baño como algo simbólico de purificación, ¿sí? Para eliminar todo el estrés, ¿sí? Y entonces ahí es como que invitas a tu mente a permanecer receptiva y entonces cuando entras en el sueño, ¿viste? La información la vas a obtener y vas a recordar todo, ¿sí? Eh, a ver, siempre con otro te puedo dar, ¿viste? Así la van probando, ¿no? Siempre recordá el, el cuadernito ese bonito, estéticamente atractivo, ¿no? Entonces, al despertar, cuando vos despertás sin levantarte, nada, escribí las frases. A veces vas a escribir así como un, no sé, viste, símbolo, o vas a escribir nada, vos no vas a entender nada, pero vas a ver que después, cuando vos veas eso que escribiste, decís, che, soñé en esto, esto y esto, ¿viste? Y ahí, en ese momento, cuando empieces a escribir y termines de escribir todo, titulalo al sueño, ¿viste? Como que conversás mentalmente con él. Y entonces vos agarrás y haces el dibujo, le pones el título y decís, che, ¿qué querías decirme con esta noche? ¿Qué querías decirme esta noche que pasó? A ver. Y entonces empieza una interacción entre vos y el diario ahí, tu cuaderno. A ver, qué re bonito. Y empezás a sentir como que te empieza a hablar, ¿viste? Y es como que haces una relación consciente con tu inconsciente, porque es el inconsciente que te está hablando, ¿viste? Entonces, vas a ver que te empiezan a mostrar un montón de imágenes o muchos enfoques desde el trabajo onírico, ¿viste? De esa parte de que vos empezaste a soñar. ¿Sí? Eh, Probalo, fíjate, ¿viste? Te vas a, te vas a disfrutar, ¿viste? Y al último te quería decir algo, ¿viste? Eh, yo durante 11 años estuve yendo a verlo al Emilio, ¿viste? Que era un chamán que estaba en Uspallata, estaba iluminado. Y él me enseñó mucho, ¿viste? Me enseñó mucho chamanismo, me enseñó mucho sobre los hermanos mayores, me enseñó cosas que cambiaron totalmente mi vida, ¿viste? Pero por sobre todas las cosas me puso ese punto de luz que me,
que me alumbra siempre y me hace ver que estamos en un mundo maya, en un mundo ilusorio. La vida es un sueño, ¿sabes? La vida es un sueño. La vida es una ilusión, le dicen el mundo maya porque es algo increíble. Vos pensás algo y ese algo se produce. Che, yo quiero, no sé, quiero hacer algo y si tenés acontecer, si tenés una vibración alta, si realmente vos empezás a escuchar tu voz interior, empezás a escuchar tu corazón y te conectás realmente con tu propia esencia, vas a ver que toda tu vida se cambia, vas a ver que lo que hablas se cumple, manifestás, bajás. Él me decía, no, Roberto, el verdadero viaje es cuando vos traes la quinta dimensión a la tercera y la plasmas acá, ¿no? Ese es el verdadero viaje, ¿viste? Entonces, esta es una forma también de recordarlo a él, ¿viste? Eh, porque hoy hace 10 años que partió, ¿sí? Y me parece como interesante siempre recordarlo desde el amor, desde la energía, desde ese recuerdo vivo, ¿sí? Que eh, hace que la gracia esté en tu corazón, palpite de una forma única y, y solamente estuvo de paso por acá, ¿sabes? No nació, no murió, solamente estuvo de paso, dejó su semilla y, y hay árboles que están creciendo muy, pero muy bonitos en la luz. Les mando a todos un abrazo grande, a todos los de eh, Instagram y, y si quieren el 26, la semana que viene, el día martes de la semana que viene, comenzamos un curso soñado. Seguimos con la gente con todos ustedes que están ahí en el Zoom. Gracias por tanto, gracias por todos. Abrazo enorme. Abrazo Juan Cruz. Nos estamos viendo. Muy bien. Ahora sí, vamos a dejar de compartir pantalla. Nos vamos a ver. Ahí estamos.